Buenas tardes, profesor. Nuestro equipo está conformado por Ricardo Jaccuinde y su servidor Julio Jiménez. Y en este momento vamos a presentarle nuestra práctica evaluatoria número 1, el cual vamos a estar utilizando DataFrames y Spark, resolviendo los problemas que se presentaron en la práctica. El primer punto de la práctica evaluatoria consiste en empezar el Spark. En este caso, nosotros vamos a importar el Spark Session para poder utilizarlo en la terminal. Eh, Al mismo tiempo, nos estamos adelantando y empezamos a importar la notación de escala con Spark Implicit. Y ya por último, del primer punto, vamos a construir la sesión. Esto guardando en la variable de Spark. Eh, bueno, sí, también tenemos que utilizar como el segundo punto, tenemos que utilizar el punto CSV de Netflix 2011-2016 para poder utilizarlo como data frame. Y empezando con las consultas, en el tercer punto, vamos a mostrar el nombre de todas las columnas y ahí se va a mostrar el resultado, el cual está diciendo que los nombres de las columnas es date, open, high, low, close, volume y EDJ, close. Y como cuarto punto de la práctica, dice que hagamos una consulta del tipo del esquema y el tipo de datos que son. En este caso vamos a utilizar dataframe.printSchema y ahí nos va a mostrar el esquema de cada uno, el cual dice que el date es un timestamp que puede ser nullable, open es double, high es double, low es double, close es double, volume es integer y add closed es double también, y todos estos se pueden hacer nulos. Em, como, como quinto punto, vamos a utilizar dice que usemos describe para saber más sobre el data frame. En este caso vamos a usar el dataframe.describe.show para saber más del data frame. Y si no me equivoco, nos empieza a mostrar varios valores como contar la cantidad en cada columna, al mismo tiempo que saber la media, la mediana y eh, el mínimo y el máximo de cada columna, al mismo tiempo que de cada fila. Como sexto punto, nos dice que mostremos las primeras 5 columnas y nosotros utilizamos de dos maneras que primero lo hicimos de manera manual, utilizando un select y haciendo las primeras 5 columnas y luego las mostramos. Y esto nos los pone bien acomodadito y todo bonito como en el data frame. Y de la segunda manera utilizamos el head, que es una manera un poco más, más rápida, pero se muestra de manera toda desacomodada. Eh, Como séptimo punto, dice que tenemos que crear un data frame con una nueva columna que se va a llamar HB ratio y esta va a tener una relación entre el precio de la columna high contra la columna volume y esto pues se va a compartir. Entonces creamos el otro data frame punto with column y le pusimos el nombre que dice HB ratio y especificamos que es el data frame, la columna high entre la columna volume y ese es el resultado que nos muestra. Ese data frame ya al final se puede observar que la última columna es la que nosotros agregamos. Último, eh, dice que cuál fue el día que tuvo el pico más alto en la columna close y solo le agarramos el data frame y utilizamos un select con max y especificamos que es la columna close para mostrar el valor más
más el mayor valor. No, yo voy a explicar los siguientes puntos. El punto número 9 nos dice que escribamos, expliquemos con nuestras propias palabras lo que interpretamos como la columna close. Y bueno, estamos hablando a lo que pude ver en el archivo CSV de acciones. Entonces, la columna close representa el último valor que presenta dicha acción en el día. El punto número 10 nos dice que cuál es el máximo y el mínimo de la columna volumen. Entonces, para esto utilizamos el método select. Bueno, seleccionamos la columna volumen con el método max, y ya lo mostramos. Y nos dice que el valor máximo es este de aquí. Y pues para el valor mínimo es similar, nada más que en vez de max utilizamos el método min. Y nos dice que el valor mínimo es este de acá. Entonces, para el punto número 11 vienen varios incisos. En el inciso número A nos dice que cuántos días eh, en la columna close, cuántos días son menores a 600. Entonces, para eso utilizamos un filter, seleccionamos la columna close y bueno, aquí ponemos como la condición de que sea menor que 600, y le ponemos el punto count para que cuente cuántos días tuvieron bueno, la cantidad de menor a 600. Y pues nos dice que son 1218. El inciso número B nos dice que cuál es el porcentaje de, de tiempo en que la columna height es mayor que 500. Entonces, para eso también usamos un filter con la condición de height mayor a 500, y utilizamos el punto count también y lo multiplicamos por uno, lo dividimos entre el número de elementos que hay en el data frame, y ese lo multiplicamos por 100. Y así podemos saber el porcentaje, que nos dice que son como 4.9%, aproximadamente 62 elementos. El punto número C nos dice que cuál es la correlación de Pearson entre la columna eh, height y la columna volumen. Entonces usamos el select también, pero pues aquí ya utilizamos una función que ya viene agregada en Scala, que es la core, y le decimos que va a utilizar las columnas height y volumen, y utilizamos el punto show para que nos muestre como resultado la siguiente tabla. Punto D nos pregunta que cuál es el máximo en la columna height por año. Entonces, para eso tenemos que crear un nuevo data frame, el cual le pusimos en este caso def year, y le vamos a decir que, bueno, a partir del data frame original vamos a crear una nueva columna que se llama year, y le vamos a decir que solamente tome el año de la columna tape. Entonces, en el siguiente paso, volvemos a crear otro data frame, y del data frame que habíamos creado anteriormente, vamos a seleccionar la columna año y la columna height, y lo vamos a agrupar por el mayor de cada año. Al final, utilizamos el select con las columnas year y max height con el punto show para que nos muestre la tabla. Y el punto número E nos dice que, bueno, nos pregunta que cuál es de la columna close, creo que era el promedio por mes. Entonces va a ser similar al punto anterior. Vamos a tener que crear un data frames en base al primero.
Vamos a crear una nueva columna que se va a llamar mes y vamos a agarrar solamente los meses del campo date. Vamos a crear nuevamente otro data frames, seleccionando las columnas mount y close y los vamos a agrupar por el promedio de cada mes y pues con este lo consultamos el data frame seleccionando la columna mount y es aquí que sería lo del promedio con el punto show para que nos muestre. Y pues nos da como resultado el número de cada mes y pues ya el promedio que se tuvo en ese mes. Y pues creo que eso sería todo de nuestra parte. ¿Sí, no? Ya. Sí, es todo por nuestra parte.